Bueno, vamos entonces a comenzar este primer encuentro virtual, simplemente hoy poniéndonos un poquito en la situación en donde estamos, en la forma de la espiritualidad. Pensaba un poco eso también como para ser transmisores, todos nosotros, de esperanza, de consuelo, de fuerza, para seguir adelante. Ahí entró Norma, que también le damos la bienvenida. Y por eso nos ponemos en la presencia de Dios, cada uno en donde está, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu y todas las cosas serán recreadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos según el mismo Espíritu gustar de todo lo que es recto y gozar para siempre de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre del Consuelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queríamos hoy empezar con esta forma de conectarnos, de estar juntos, de poder reflexionar, un poco situándonos más vale en el camino de la espiritualidad. Ustedes saben que el seguimiento de Jesús va teniendo distintas formas, distintas maneras, según las circunstancias, a veces según los estilos, según también las distintas realidades que el tiempo va presentando. Y justamente hoy es una forma distinta de presentarnos. Yo hace poco tiempo atrás, en una de las homilías de los domingos, creo que me parece, si mal no me acuerdo ahora, que era el 6º domingo de Pascua, decía que este momento de la pandemia, además de todo lo que significa socialmente, ¿no?, que es otra situación y otra realidad puntual, también espiritualmente, desde el punto de vista de la fe, es como una prueba, y cuando la fe se pone a prueba es para hacerla crecer, es para darle más luces, para darle siempre una forma positiva, porque pensemos siempre que Dios tolera los males, no los manda, ¿no? Es decir, no es que Dios es aquel que manda el mal para castigarnos como si fuera una especie de juez soberano distinto de nuestro sentir. Al contrario, es decir, los males se presentan porque el mundo es libre, porque Dios le dio libertad. Así como nosotros mismos, fíjense, nosotros podemos hacer una cosa o la otra, y en una misma cosa podemos hacerla de una manera y de otra, por bien o por mal, con intención, sin intención, y eso es lo que llamamos el libre albedrío en la persona humana, que hace que cada cosa pueda ser hecha, o cada realidad pueda ser tomada de una forma distinta según la intención y según aquello que la persona va queriendo en ese momento. Esa libertad que tenemos nosotros de elegir, por el bien, por el mal y por todo lo intermedio que hay entre el bien y el mal, ¿no? Porque la normalidad no es tampoco a veces tan bien o mal, tan matemático, ¿no? A veces uno piensa que todo es como una situación matemática, ¿no? También sucede con las situaciones y las realidades de la vida, lo que compone el mundo físico. Fíjense, ahora está por llover acá, ¿no es cierto? Yo tenía que ir a la tarde a buscar, que yo tengo libre tránsito por Buenos Aires, pero tenía que ir a buscar un sobre para llevar a la Anunciatura. No puedo salir porque no tengo rotos los limpiaparabrisas del coche. Es un trámite que se atrasa, habría que mandarlo a la Santa Sede. Digo, uno puede decir, ¿qué piensa? ¿Que Dios mandó la lluvia para que yo no salga? Digamos, es decir, que aprieta botones y determina que es un Dios determinista de cada cosa. No, la lluvia surge por una serie de situaciones que componen la ley climática, y así como nosotros somos libres, también el universo tiene esa libertad en la formación física, por supuesto sin la intelectualidad, sin la intencionalidad, sin la inteligencia y sin la voluntad, estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿no? Pero que se van presentando. Y Dios va, es decir, asiste a esa situación, y siempre de las situaciones que para nosotros pueden ser malas,
o perjudiciales a través de esa realidad, nos ofrece, y ahí es donde interviene Dios, nos ofrece la posibilidad de que nosotros de eso saquemos bien. ¿Podría Dios intervenir y decir, bueno, yo quiero que hoy vaya a buscar el sobre para mandar a la Santa Sede y entonces dejarle llover? Podría ser, yo sería un milagro, el que intervenga directamente. Pero no es la forma habitual, porque ya miren cómo desde el principio Dios quiso que el mundo y todo lo del mundo quedara en manos del hombre. Ustedes recuerdan el relato de la creación cuando crea Dios en ese relato que por supuesto es una mitología adecuada a la verdad, digamos, ¿cierto? No es que haya sido históricamente así. Pero es decir, pero sí los principios que están en el relato, ¿no? Crea al hombre, crea a la mujer, crea la dimensión del trabajo y le manda que le ponga el nombre a cada situación del mundo. Al darle que ponga el nombre, está diciendo que le da un dominio sobre el mundo para que de alguna forma sobre esa libertad del mundo, sobre esa situación física del mundo, la criatura humana que tiene inteligencia y voluntad a semejanza de Dios, y esa es la semejanza con Dios, que también está en el relato, ¿no es cierto?, pueda gobernar, acrecentar y tener, ¿no es cierto?, el mundo en su propia realidad como forma de realizarse y de expandirse él. Así como Dios crea al hombre, el hombre, ¿no es cierto?, tiene en sus manos el mundo para poder llevarlo adelante. Viene esto entonces a pensar que cuando algo surge, Dios inmediatamente nos ayuda para que eso que surgió sea beneficioso para nuestra propia dimensión de crecimiento personal, ¿no? Y es lo que nos pasa en este momento, es decir, no sabemos el origen de este virus y ninguno de todos nosotros, por más que hagamos teorías distintas, lo podremos saber porque es difícil llegar a ese origen inicial, si fue natural, si no fue natural, si fue de laboratorio, si se salió del laboratorio sin que nadie se diera cuenta, porque si un científico me escucha me mata porque estoy hablando con una trivialidad y una cosa totalmente técnica, pero bueno, pero no importa, para poner de ejemplo nada más, ¿no? Si fue que se lo expandió a propósito, si no lo sabemos, y tal vez no lo sepamos nunca en el resto de la vida, pero sin embargo, esta situación de esta presencia de este mal, que es un mal en el mundo, uno podría decir, Dios puede intervenir y aniquilarlo, podría intervenir y aniquilarlo. Pero insisto, no es la forma habitual. Así como nosotros todos queremos que cada problema que se nos presente, inmediatamente es el primer sentido de lo que rezamos cuando tenemos un problema, que Dios nos saque el problema del medio. Y sin embargo, Dios nos da la posibilidad de que nosotros, aún con los males, podamos crecer. Y esto que es un mal verdaderamente para el mundo, Dios también nos da la posibilidad de crecer. Nos da la posibilidad de que esto que es malo sirva para el bien. Y es en dos perspectivas. Vamos primero a la perspectiva personal, a la de cada uno de nosotros. Esa perspectiva personal es por nuestra propia fe. Fíjense que esta presencia del virus, como nunca había pasado antes, por lo menos entre nosotros aquí, aunque más no sea en Buenos Aires y por lo que podemos ver en el resto de la Argentina y también en el resto del mundo, hubo que suspender la presencia, la participación física en el culto público de la iglesia. No es que se suspendió, ahí está Ana María que no podía entrar, no es que se suspendió el culto público, se suspendió la presencia física de los que no son ministros del culto en el culto. Eso contrajo una situación de crisis importante en cada uno, es cierto, porque si si fuera que no nos importa a ninguno participar o no participar del culto divino, quiere decir que cuando participamos no sirve para nada, porque no tendríamos ni voluntad, ni fervor, ni adhesión, ni lo veríamos como lo que propiamente que es ese umbral entre el cielo y la tierra, en donde hasta la misma edificación de las iglesias nos ayuda a entender
que nosotros desde el espacio temporal trascendemos a encontrarnos con el que es totalmente otro y está presente para nosotros en esa celebración del culto. Pero, es decir, y hubo que pensar en el momento y hubo que llevar la reflexión a entender que es una prueba para la fe de cada uno de nosotros, de la fe de los que podemos celebrarlo presencialmente y para la fe de los que no pueden celebrarlo presencialmente. Y todos, nosotros todos, por decir, la primera cosa que uno cuando toma su cargo, me refiero al clero, ¿no? Toma su cargo cualquier parroquia, iglesia, templo, capilla, lo que quieran, obra de la iglesia, es generar la participación, que no es generar una participación simplemente numérica, pero uno se preocupa de que la gente venga a misa. Y de golpe, yo le decía, se lo decía al mismísimo cardenal, de golpe nos encontramos con que no podemos más tener presencia de fieles. Como que la sensación que quedaran un poco a la deriva. Y lo mismo pasa con los que no pueden, con los fieles laicos o los religiosos, las religiosas, que no pueden tener la presencia física en el culto divino. ¿Y dónde está la resolución de esto? En la fe. Dios es más poderoso que todos. Es más poderoso hasta más poderoso que los sacramentos, porque el que crea los sacramentos, si bien la Iglesia los cataloga, los hace públicos, le pone el rito a través del magisterio infalible de la Iglesia, como fue el Concilio de Trento, con los 7 sacramentos finalmente de la Iglesia, pero sin embargo, el que le da eficacia a los sacramentos no es la definición dogmática sobre los sacramentos. Lo que le da eficacia a los sacramentos es el poder infinito de Dios. No habría misa si no fuera Dios el que hace que la palabra dicha por aquel que la preside y hace las veces de Cristo no transustanciara el pan en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y lo mismo el vino en el cuerpo. Si no fuera el poder de Dios, por más que estuvieran hechos todos los ritos y que estuviéramos todos presentes, de ninguna manera la misa se podría hacer. Entonces, ven, es decir, esta ausencia de poder participar de esa manera nos crea la necesidad de que cada uno experimente más profundamente la fe en Dios. El que hace los sacramentos, el que nos da la salvación, es Dios. No somos ni siquiera nosotros, ni siquiera por el hecho de ir, sino que es en esa presencia de Dios, Dios opera. Porque también a veces podemos pensar, y todos lo tenemos, que en un cierto voluntarismo cooperacionista con los sacramentos. Uno va al sacramento y piensa que poniendo ese esfuerzo de ir, inmediatamente Dios se obliga a venir a nosotros. No, Dios viene gratuitamente a nosotros. El esfuerzo que nosotros ponemos no es nada, es decir, es el hecho de caminar hasta la iglesia. No hay ningún esfuerzo ahí prácticamente. El esfuerzo nuestro, tal vez inicial, sea la docilidad en la fe. La docilidad en la fe que ahora nos llama a crecer, nos llama a Dios a que de este mal horrendo, de esta tempestad inesperada, como lo llamaba el Santo Padre en esa tarde magnífica, ¿se acuerdan de la bendición Urbi et Orbi sin precedentes, con la plaza de San Pedro lloviendo y absolutamente vacía? En esa situación Dios nos llama a que todos pongamos la fe en Él, aún para revitalizar lo que significan los sacramentos de la Iglesia. Y es así como que tuvimos que echar mano a cosas que eran pasadas. Por ejemplo, la celebración de la misa. Están las redes, se pudo transmitir en vivo, cada uno en su propia casa pudo ver el rito, pudo levantar la inteligencia y el corazón hacia Dios y actualizar para que en ese acto interior de deseo Dios se aprovechara de eso, de esa apertura nuestra del corazón, y Dios se hace presente y transforma y está realmente ahí al lado nuestro. Nos da la dimensión de poder participar de una forma distinta, porque es poderoso. Pudo crear el mundo de la nada. No va a poder ser que nos dé a nosotros la gracia de tener la misma situación que si estuviéramos prácticamente en la presencia de la celebración de la misa, en la comunión eucarística.
pensar que no es pensar que Dios no tiene poder. Y esto es, nosotros de esta forma, con esta manera de verlo, de pensarlo, purificamos nuestro propio interior. Dios nos da la oportunidad para que crezca nuestra fe, porque fíjense que si no, la fe nuestra, tal vez por la costumbre, se llevara como un objeto de confusión, es decir, pensáramos que el objeto de la fe es solamente la participación física de esta realidad. Lo mismo sucede con el sacramento de la confesión, es decir, la Iglesia buscó aquello que había enseñado también el Concilio de Trento. La confesión es necesaria para el perdón de los pecados, de la forma ordinaria, no hay otra manera de recibir el perdón de los pecados, aunque la Iglesia podría decir otra. Bueno, dice otra. Cuando la confesión no es posible, la Iglesia dice, lo llama la confesión o el sacramento de la confesión en voto, es decir, con el deseo. Y tuvimos que recurrir a eso, a pensar que aquellos que tantas veces criticamos, porque decimos, no, confesarse no es delante de Dios, es delante de un cura para que la Iglesia, por medio de él, actúe in persona Christi y le dé el perdón de los pecados. Bueno, acá ahora estamos en el otro punto, es decir, para ver qué es el poder de Dios entonces, y ahí en esa dimensión, con el recuerdo de los pecados, con el de pensarlos y decirlos delante de Dios, que eso es la contrición perfecta, que dice que es la misma que uno tiene cuando va y dice los pecados en el confesionario, y haciendo este voto, en cuanto me sea posible que termine esta situación, me confieso, no queda, dice el Concilio de Trento, la gracia suspendida hasta aquel momento, sino que en el mismo momento se recupera la gracia y son perdonados, dice el concilio, aún los pecados mortales. Aún los pecados mortales. Ven, todo esto que es inspirado por Dios a la Iglesia. Es decir, el magisterio de la Iglesia es infalible, no por lo docto de los que lo dictan, sino que es infalible por la asistencia que el Espíritu Santo le da a la Iglesia para enseñar a algunos, enseñar a todos, aquello que es Dios en sí mismo. A mí no se me entrecorta porque no los escucho ustedes. Me preguntan a María si se entrecorta. ¿A ustedes se les entrecorta? No. No. No, porque depende de la señal de internet eso. Bueno, ven hasta dónde llega esta situación negativa a presentarse para nosotros como una situación que nos ayuda a crecer en la fe. La misa elevando nuestro pensamiento, la confesión por deseo, la comunión eucarística, la comunión espiritual, y todas cosas que de alguna forma también un poco a nosotros mismos, es decir, a la conducción pastoral de la Iglesia, también le enseña de vuelta, ¿no? Cuando vino el primer planteo que había que suspender el precepto dominical, y hubo que decir de vuelta que había precepto dominical, que muchos se habían olvidado, ¿no es cierto?, de hablar de ese aspecto que parece jurídico, pero que nos ayuda como un andador a participar de la misa. Y hubo que distinguir que el precepto dominical puede dispensar el Santo Padre, puede dispensar el obispo de cada lugar, y además podría dispensar también el párroco de cada uno, ¿no? Pero es decir, se hizo una dispensa general. Pero del mandamiento de santificar la fiesta, por ejemplo, no puede dispensar nadie, porque los mandamientos son de la ley de Dios. Y la santificación de la fiesta, la Iglesia dice, bueno, se hace con la misa, pero cuando no se puede hacer con la misa, cada uno también sigue santificando las fiestas, aunque más no sea elevando su mente a Dios en ese día. Ahora estamos ayudados por las redes sociales, pero tampoco es un invento, ¿eh? Es decir, las redes sociales nos traen plásticamente la celebración de todo, el Triduo Pascual, de las misas, del Corpus Christi, de las misas de cada día, de lo que quieran, del rezo del rosario,
de todo de cualquier celebración litúrgica o no litúrgica. Pero sin embargo, ya esto de alguna manera existía en la historia de la Iglesia. Fíjense que hay un antecedente que se llama la misa náutica. Y esa misa náutica nos traía a nosotros, se usaba, digo, perdón, en la Edad Media, se usaba para cuando no se podía celebrar la misa, por ejemplo, en los barcos, que porque si se ponía el cáliz o la patena con la hostia volaba por el aire, porque no eran los barcos de ahora. Entonces, ¿qué se hacía? Los capellanes náuticos hacían toda la misa menos el canon, es decir, menos la consagración, no se ponía ni la hostia ni el cáliz ni se consagraba. Y cuando se llegaba a lo que podría ser y se recitaba la misa. Y cuando se llegaba al momento de la comunión, en vez de dar la comunión y comulgar, se invitaba a todos a hacer una... A ver que me están... Es porque no se pueden inscribir. Ya vuelvo. Sí. Esperamos a las 7, no está la comida. Es porque entonces se hacía la comunión espiritual. ¿Ven? Esta misa náutica también se utilizó con el nombre de misa seca a veces también, para decir en algunos lugares, cuando no se acuerdan cuando el ayuno eucarístico era a partir de la medianoche, no se podía celebrar la misa vespertina, y entonces había celebraciones a la tarde que en vez de celebrar la misa entera con comunión, se hacía la misa, lo que era la misa seca o la misa náutica. Y bueno, tuvimos que ir a buscar la misa seca sin darnos cuenta casi, y la misa náutica, recurriendo a las redes. Prácticamente, en vez de aquella recitación, de aquella presencia física, la miramos por la pantalla del teléfono, de la computadora, de la tablet, de lo que fuera, o de la televisión, o la oímos por la radio. Y vamos como pero ¿qué es lo que hace que ese acontecimiento sea válido? ¿Es la transmisión? No es la transmisión. Lo que hace que sea válido para nosotros, para santificar la fiesta y para unirnos a Dios, es la adhesión interna de nuestro corazón. Elevando el corazón, nuestra integridad a Dios, pensando que así entonces nos unimos a Él y que como Él es poderoso, nos da la gracia, nos sostiene, igual que si estuviéramos presentes en la misa. ¿Ven? La confesión, la misa. Otro elemento que durante este tiempo salió fue el tema de las indulgencias. Ya el mismo Papa lo suscitó cuando propuso la indulgencia plenaria aquella tarde de aquel viernes de Cuaresma, donde Europa se desangraba prácticamente por este virus, tanto que escenográficamente surgió espontáneamente, ¿no? Parecía aquel momento, aquella descripción de la revelación de Fátima, cuando decía el obispo vestido de blanco, que subía aquella montaña en cuya cumbre estaba la cruz de leño, y que a su paso de costado de izquierda había cadáveres hasta que su propia sotana blanca se llenaba de sangre, ¿no? Aquella descripción un poco escenográfica que tanto el mismo Vaticano se hace eco después de eso, ¿no? Como una descripción de lo que estaba pasando en ese momento en Europa y particularmente en Italia. Digo, el Papa ofrece ahí la indulgencia plenaria, pero nadie se podía confesar, nadie podía comulgar, que son dos condiciones necesarísimas para la indulgencia, las condiciones de costumbre, y sin embargo la Iglesia dispensó también de eso. Es decir, y lo mismo sucedió con la indulgencia plenaria del Día de la Misericordia, es decir, cada uno de su propia casa, solamente, aunque fuera elevando la mente a Dios, podía alcanzar el don de la indulgencia, alcanzar el don de la indulgencia plenaria. Lo mismo va pasando así con cada cosa, y Dios no lo permita que tuviéramos que llegar también a la situación de administrar la absolución general, porque sean tantos los moribundos que no se pueda escuchar a cada uno en particular. Por el momento, gracias a Dios, no es necesario, pero si fuera necesario, por ejemplo, el arzobispo desde la catedral puede absolver a todos los que están muriendo, aún con el sacramento de la confesión, y con el solo deseo de los demás de querer recibirlo, en ese momento encontrarse, ¿no es cierto?, con
la gracia absoluta, plena, sellada del sacramento mismo de la confesión. ¿Ven? Como todo esto que es raro, que parecía una cosa que hasta un poco como tomada raramente, sin embargo, todo esto nos sirve para que nosotros podamos acrecentar la fe. Dios es más poderoso que todo, aún de las condiciones que ponemos, que hay que seguirlas poniendo, que no podemos. El mismo Papa, cuando estaba terminando la situación en Italia, advierte que la forma con que estábamos celebrando no es la habitual, ¿no? Que es necesaria que fuera la comunitaria, la presencia comunitaria, cuando todo se normalice. ¿Ven? Un mal terrible, un mal espantoso, pero que sin embargo trae la posibilidad de que todos nosotros, la iglesia entera, vayamos adelante. Yo decía, no hubo cuaresma que tuvimos tan disponible para pensar, meditar, rezar como esta. Prácticamente desde aquel 20 de marzo y el 19 del mediodía, en cuanto nosotros anticipadamente, antes de la cuaresma, antes de la declaración de la cuarentena, la iglesia se vio la necesidad de replegarse, comenzó como un gran retiro espiritual. Todos, porque ahí ya entramos todos, curas, laicos, monjas, todos tuvimos más tiempo que ese tiempo que siempre decimos todos que nunca tenemos, porque yo mismo que... Que no es el mío, digo, pero bueno, o no era como una vez un cura de San Martín de Tours, tenía el celular puesto en el bolsillo durante la misa y estaba predicando y empezó a sonar, ¿no? Y el de él. Y entonces dice, no se preocupen, dice, busquen tranquilos, dice, que a mí no me molesta, yo sigo hablando. Y así siguió hasta que se le cayó su propio celular, digamos. Pero esta vez no era el mío. Ven, digo, todo esto va sirviendo, va siendo como una forma también para que podamos crecer espiritualmente todos. Es decir, la Semana Santa a mí, por ejemplo, personalmente me permitió buscar y encontrar una serie de reflexiones y de cosas que otras veces no se puede porque hay que estar en la disponibilidad de la atención de las cosas, no solo de la preparación de los ritos, sino de la confesión, de lo que fuera. Y sin embargo, todos hemos entrado, digo, insisto, desde el momento en que empezó esta cuarentena, como un gran retiro espiritual. Que no hay que bajar la guardia porque uno se va cansando, como de todas las cosas, aun cuando cualquiera que hace ejercicios espirituales, cuando llega el octavo día a la noche, ya piensa que se tiene que ir al día siguiente. Bueno, acá también nos pasa a nosotros, pero digo, hay que retomar, ¿no es cierto?, ese impulso para que esto nos haga crecer desde la espiritualidad. Esto en cuanto a la fe. En cuanto a la dimensión de la caridad, ¿no es cierto? Fíjense cómo también nos llama a una situación nueva y distinta. El Papa decía aquella tarde que les hablaba recién, el Papa decía que en ese momento nos había sorprendido esta tempestad a todos en la misma barca. Y que por lo tanto, universalmente, ¿no? en cada país, en todos, había que dejar de lado las banderas de las divisiones políticas o ideológicas para buscar el bien común. A todos que estamos acá no somos nada más que obedientes de la autoridad, digo, no tenemos nosotros la posibilidad de nada, pero sin embargo también nosotros tenemos la posibilidad de entroncarnos en esa necesidad de unidad para superar lo que va a ser la consecuencia de esta pandemia. Claro. Fíjense cómo esto va a traer ya cualquiera, yo que no estoy acostumbrado a comprar absolutamente nada, que no sé ni lo que vale nada, digo, solamente compro ahora el tarro del queso blanco de la mañana. La primera vez lo compré, no me acuerdo, a 120, el otro día lo pagué 250. Es una estupidez porque podría no comer queso blanco, digo, pero en fin. Pero es un ejemplo, digo, de lo que va a ser
a macro la situación económica de los sueldos, de las empresas, de la misma iglesia. Es decir, la iglesia también tiene un problema económico. Las iglesias están cerradas y la iglesia argentina vive solamente de la limosna que los fieles acercan, digamos. Y es un problema, es una situación complicada, importante para todos. Pero de esta situación no se va a poder crecer sin dos cosas. Primero, sin espíritu de trabajo. Es decir, las cosas no se pueden hacer. El mundo, yo decía, está en las manos de la criatura humana. Es el trabajo humano lo que prolonga la creación de Dios. Y por lo tanto, cuando uno trabaja, trae consigo esa gracia de la prolongación de Dios, para con uno mismo y también para el objeto del trabajo, ¿no? Pero, en segundo lugar, también desde el punto de vista de la caridad, es decir, no se puede aplicar acá la estrictísima justicia distributiva, darle a cada uno lo que corresponde, sino que hay que hacer un esfuerzo de la dimensión del compartir en la caridad, ajustándonos todos, digamos. Todos tenemos que vivir esta dimensión nueva y distinta, que a todos nos cuesta porque todos queremos. Yo ya digo que ojalá no se llegara acá porque me imagino, ya me resuena el planteo. ¿Qué va a pasar si las camas de los sanatorios, de los hospitales públicos quedan cubiertas y no los privados? Hay que llevar a los que no pueden entrar en los públicos, o lo que pagan los privados, hay que decir, no, esto tienen que estar guardadas. Por suerte, ninguno de todos nosotros tenemos que decidir nada de todo eso, digo, ¿no? Y tampoco tenemos que decidir si tal respirador le entra o no le entra, a uno le va a otro por la edad o no le da, digamos, ¿cierto? Es decir, pero ven, son situaciones tan difíciles y tan complicadas que si no se vive desde la impronta misma de la caridad, es imposible prácticamente llevarlas adelante. No se nos plantea una forma o la posibilidad de una forma nueva de vida en este punto, que habrá que ver cómo se hace, primero individualmente, segundo en las comunidades cristianas, tercero en los pueblos, en las ciudades, cuarto en los países y quinto en el mundo, adentro y afuera de la iglesia. Pero es una posibilidad que Dios nos dio, es una posibilidad que Dios da. ¿Por qué? Es una posibilidad también purificadora que Dios nos deja aprovechar esto para poder llegar a la dimensión, ¿cómo se llama?, de retocar una humanidad que estaba quebrada, de todo punto de vista. Desde el moral mismo, en primer lugar desde el moral, pero en segundo lugar no solamente desde el moral sexual, que también digo, pero sino aún, es decir, de la moral social de alguna forma. Es decir, el individualismo y el aprovechamiento cada uno ha llegado a un límite prácticamente irracional. No es, vuelvo otra vez sobre el principio, no es que Dios mandó el coronavirus de castigo, pero la presencia del coronavirus, Dios nos da la posibilidad de que todos empecemos de una forma nueva, desde la fe y desde lo social. Si tienen alguna pregunta de alguno, no sé, Jorge, a ver cómo se le ocurre que podemos decir, o la mandan por privado si quieren y yo se lo contesto. Los micrófonos están abiertos, quien tenga un bueno, hablen de uno, no como ayer a la tarde yo hice acá con las de la catedral una llamada de 8, con todos los micrófonos abiertos porque era por WhatsApp, ¿no? Bueno, yo que hablo hasta no sé por dónde y rara vez pierdo el gobierno de la situación de lo que estoy haciendo, lo perdí totalmente y era una cosa incomprensible porque hablaban todas juntas a la vez sin poder tener gobierno racional propio. Pero yo tengo un botoncito. Yo después digo, ¿no? Yo tengo un botoncito que dice silenciar a todos. Lo mío es mucho más fácil. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, muy linda la charla, padre, muy linda realmente.
esclarecedora. Después, cuando ahí está María Esther, que no la había visto con la dibujita. ¿Qué tal, padre? Quisiera ¿Cómo con esto, anda? hicimos como una prueba, más vale decía desde el punto de vista de la espiritualidad. Pero después también se me ocurriría que hacer alguna cosa más formativa, que por ejemplo podría ser, qué sé yo, siempre en el campo de lo litúrgico me parece mejor porque es más inclusivo, digo, ¿no? Y es más provechoso a lo personal. Por ejemplo, hacer sobre la primera parte de la misa, para ir viendo cómo son los ritos que se hacen, que no se hacen, la segunda y así, ir con la misa. O también la liturgia de las horas, que es una forma de oración que la Iglesia nos ofrece para estar rezando no solamente en conjunto la Iglesia entera, sino la Iglesia con Cristo y de Cristo al Padre, digo, ¿no? Que hay tantas posibilidades, que se puede bajar la liturgia de las horas en cualquier aplicación, en los teléfonos, en la computadora, donde quieran. Por eso después vamos a ir organizando. Yo quiero también agradecerle a Jorge, que un poco es el artífice. El equipo de comunicación que yo pongo es un poco, entre comillas, pero real, porque acá está Jorge, que está en su casa y que le da forma a todas las cosas, a los sonidos que yo le mando, y le da forma permanentemente, y lo va editando, y por eso podemos llegar a todos. Cristina, que lo sostiene a Jorge ahí, entonces por eso decimos que es la madrina, porque si no... Y ahí formamos los tres el equipo de comunicación, así que... Que los extraño mucho, ¿no? De no poder estar los domingos allá en la catedral, ¿no? Filmando, ¿no? ¿Consiguen ver las homilías que subimos, los vídeos que subimos? Las veo todos los días. Manden sugerencias para que podamos optimizar. Ustedes vieron que ayer comenzamos a colocar los tiempos de las lecturas y de la homilía para que las personas puedan ir directo, y si no pueden ver toda la misa, clican directamente abajo y pueden ir directo a la lectura o a la homilía. Sí, o si lo quieren tratando repetir. de optimizar esto. A veces también pasa que, habiendo visto la misa entera, de golpe quieren escuchar de vuelta la homilía en otro momento, o más tarde, como una reflexión. Sí, Claro. sí, es verdad. Sí, a veces uno se la quiere mandar a alguien para que aproveche esa homilía. Claro, por ejemplo, bueno, ahí bueno. tiene que saber editar, pero... Jorge, dice pero Marta? yo quería hacer una pregunta. Sí. Yo la recibí, pero la quise mirar después del mediodía y había desaparecido. No estaba disponible el video. ¿Cuál de todos era? Perdón. Ayer yo recibí a la tarde, es decir, lo debo haber recibido al mediodía, pero lo miré a eso de las 6 de la tarde. ¿Cuál video? El de la homilía. ¿El de la misa de ayer? Pero esa La está misa de ayer disponible, yo la vi. Sí, pero si Y sale después- así, hay que picar en donde está escrito abajo, porque a mí me pasó también. Es mejor, ¿saben qué? Si le llega por WhatsApp, vio que Sí. llega la pantallita y el link. Claro. Es mejor tocar el link que la pantallita, Sí. porque aún yo tengo buena señal y todo acá, pero si yo toco la pantallita, tarda, mira, da vuelta, y tarda 1000 años, digamos. Pero eso por el Claro, y sistema. no descarga. Sí. Claro. Porque tampoco, ¿qué vamos a hacerle? Digo, hay que seguir adelante con todo sin miedo, pero no, a todo nos cuesta porque... Estamos todos aprendiendo. Sí, seguramente. Yo hago una pregunta, padre. Unas mamás me preguntaron qué pasaba con la primera comunión de sus chiquitos, que no están dando así por Zoom y eso, catequesis las maestras. Yo, a ver, en los colegios, yo en el colegio le hice dar a la catequista, Claro, bueno, le hice dar, pero eso tienen plataformas, tienen todo, digamos, no por tiene eso, problema. sí. Y el resto no se me ocurre en este momento, digo, todavía no hay nada resuelto. Pero me parece que vamos a tener que hacer como algún curso intensivo una vez que se levante la pandemia y dar las comuniones, qué sé yo, el 6 de enero, por ejemplo, o el día de Navidad, o cercano a la Navidad. En vez de que sea a fines de noviembre, llevarlos para Navidad o para
o para enero, o tal vez llevarlo a Pascua del año que viene, Dios mediante, o cercano a Pascua, y que el otro ciclo siga la forma habitual, ¿no? Claro, claro, Es está decir, bien. lo que nadie... Yo Hay creo parroquias que lo están haciendo por Zoom. sí, hay parroquias que lo están haciendo, y diócesis Sí. que lo tienen mejor. Es un poco complicado porque también el tema Sí. depende de los medios Claro. que tenga cada uno, digo, ¿no? Claro. Pero es decir, ya sea de una forma o sea de la otra, porque aún que estuvieran, yo en mi colegio también la están haciendo, digo, pero es decir, pero aunque la hagan por plataforma Zoom o lo que fuera, no van a poder tomar la comunión porque no hay... Claro, no Claro, hay- La celebración. Claro, está bien, gracias. Sí. yo creo que en general están todos los colegios dando catequesis, porque Cecilia Sí. trabaja en un colegio y da catequesis por la plataforma también. Sí, los Así que colegios los colegios- tienen eso, ¿no? Mm. El tema son las parroquias, que va a ser más complicado, pero también es más fácil porque los chicos viven en ese radio parroquial, entonces en cuanto sea posible ya se organiza más rápido, digo, ¿no? Yo me río mucho porque hace 25 años, cuando hablábamos de todo esto con otros colegas de tecnología, nos decían que estábamos locos. Y hoy me río que estamos consiguiendo tener estas hermosas reuniones y avanzar en catequesis y demás, gracias a que avanzamos a pesar que nos dijeron que éramos locos. Sí, si no estuviera todo esto, no sé qué haríamos. Pero acá tengo, en mis espaldas tengo todo el escenario de las clases de catequesis, porque continuamos en el colegio así, Me parece para que no es un perder todas las aprendizaje. maestras. Me parece que esa nueva normalidad necesita incorporar una aceleración en la incorporación de nuevas tecnologías y posibilidades. El otro día estaba hablando con el padre Alejandro justamente eso, porque me recordaba cuando Marconi inventa la radio, inmediatamente el Papa lo llamó para que monte la Radio Vaticano, ¿Ah? pero sobre el pucho, ¿cierto? Eso me permite hablar con cualquier persona, a cualquier persona en todo el mundo, montar acá una radio. Creo que lo que nos sucedió es que demoramos mucho en incorporarlo plenamente y ahora estamos aprendiendo forzados. Pero me parece que a partir de ahora deberíamos como que ser más curiosos en técnicas y tecnología. No muerde. Claro, hemos hecho un curso intensivo hacia la fuerza, pero por suerte, bienvenido, porque, claro, porque así aprendimos todos. Y para mí lo importante de todo esto es que antes los que estaban cerca de la catedral podían acompañar a las ceremonias de la catedral. Hoy cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede acompañar de alguna forma, no es lo mismo, pero de alguna forma estar cerca de las misas, las homilías y demás, ¿no? Claro. Bueno, para que no se haga pesado, digo, vamos terminando y vamos a terminar con una oración, entonces, pensando en todos, pensando en aquellos que se han contagiado, en aquellos que se han mejorado, dando gracias con ellos, pensando en los que están pasando en este momento, pensando en aquellos que han muerto, también en las familias de los que han muerto, pero pensando sobre todo también en que Dios nos ayude en esta etapa que es un poco incierta, pero que ahí está la tercera virtud del juego, ¿no? Dijimos la fe y la caridad, está también la esperanza. Tengamos también la esperanza que nos fortalece interiormente, obedeciendo los medios humanos que se nos presentan y que en esos medios humanos nos ayuden a poder superar esta situación que es terrible, que es difícil, pero que la vamos a superar ciertamente, digo, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a la Virgen
consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, esperanza de la Iglesia. A la Virgen que el Santo Padre acaba de incorporar 3 títulos nuevos a las letanías lauretanas, ¿no es cierto? Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y solazo consuelo de los desterrados, pero no me acuerdo exactamente la tercera, pero apunta a ese lado. Le decimos entonces a la Virgen todos juntos: Dios te salve, Reina y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva. a ti Suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, vuelve a Vuelve a nosotros nosotros esos tus ojos misericordiosos. hierro, Y después de destierro, muestra Jesús, fruto bendito de tu Fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, piadosa, oh dulce Virgen María, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de de alcanzar las promesas nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Después doy la bendición, pero digo, entonces quedamos así, vamos planeando algunos encuentros más. Yo por WhatsApp tengo que mandar mejor el link directo, para que si no tienen problemas Sí. para inscribirse, Sí. y demás, porque si no, se hace lío con la inscripción. Y vamos viendo. Gracias para todos por venir, nos seguimos en contacto. Gracias a usted, Padre. Gracias, Alejandro. Gracias por este tiempo. Al Bendiciones. menos nos vimos las caras. Les doy la bendición a todos. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias, Padre. muchas gracias. Gracias. Muy amables. Chao. Chao a todos. Gracias. Hasta luego. A ver.